Jóvenes, antes que nada, pues de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva clase virtual que tenemos. Como se darán cuenta, en este momento pues la licenciada Orozco, Andrea, está con nosotros. Va a ser parte nuevamente de esta clase. Vean, jóvenes, antes de comenzar, porque en realidad esta clase creo que va a ser un poquito más rápida que las anteriores. De hecho, la guía de estudios pues ya se les envió en la mañana, pero más que discutir la guía de estudios como tal, vamos a intentar discutir y tratar de poner en contexto cómo es que en realidad en el ejercicio periodístico se discuten y se seleccionan las fuentes informativas para, obviamente, o mejor dicho, la información para hacer alguna publicación en cualquier plataforma. Pero antes de comenzar o de entrar en materia, solo quiero, por favor, dar un par de anuncios que son bastante importantes. Primero, el 30 de septiembre, que si no estoy mal cae viernes, tienen que entregar ya su nota informativa ampliada con los datos que solicitaron por acceso a la información. Como ustedes pudieron leer en la publicación anterior a la que estaba en Classroom, ¿cuál es 30? Ok, bueno, entonces tenemos que, por favor, ponerse ya de acuerdo, o mejor dicho, necesito que ya le hayan enviado a sus subcoordinadores cómo va el avance de sus trabajos. Necesito que básicamente lo que les digan es si ya tienen la información, cuáles son las fuentes que ustedes creen pertinentes que van a consultar para hacer 30 de agosto, perdón. Muchas gracias, Stephanie, te agradezco muchísimo. Disculpa el error ahí, tenés toda la razón, es el 30 de agosto, es la próxima semana. Bueno, como les decía, lo que necesito es de que, aparte de que ya me confirmen que tienen los datos por acceso a la información, las fuentes que van a consultar para hacer el contraste de su nota informativa, y por lo menos que ya le digan a su coordinador cuál es el foco con el cual van obviamente a darle a su nota. ¿Por qué? Porque en esta reunión que vamos a tener hoy con ellos, aparte de sus coordinadores, que son los que están siempre encima de ustedes por las notas semanales, quiero ver si por lo menos podemos hacer algunos ajustes a esa nota. ¿En qué sentido? Por lo menos de foco, sugerir algunas fuentes informativas que puedan consultar y que sean accesibles para que puedan hacer el contraste, y obviamente de alguna forma mejorar aspectos técnicos básicamente de la nota informativa, no tanto de fondo, porque obviamente los datos que se tienen por acceso a la información son propios, no los tiene nadie más, entonces eso de por sí es un valor agregado para su nota, entonces eso no hay ningún problema. Pues eso básicamente, si no lo han hecho, por favor les agradecería muchísimo que escriban rapidito esta información que se la mencioné y se la envíen a su subcoordinador para que cuando él esté con nosotros podamos hacer ese cotejo de datos y que podamos avanzar sin ningún problema. Bueno, entonces ya cuando estemos en la próxima semana, como bien les escribí ahí en el Classroom, ya vamos a haber entregado 4 notas informativas, vamos a estar presentando la quinta, casi que ya estamos en la mitad del curso, entonces tómenlo en cuenta. Ya habrán entregado su nota ampliada, eso significa que ya habremos jugado 24 puntos del total del curso. Entonces ya eso ya comienza a marcar tendencia, jóvenes, y los animo a que sigan entregando y que sigan planificando, porque a partir de esta semana lo que vamos a hacer ya con el ejercicio posterior a esta clase es comenzar a buscar un tema para su crónica informativa. Básicamente esta es un ejercicio de repaso. Las crónicas son básicamente un relato, como aprendimos la semana pasada, un relato descriptivo, pero también interpretado de la situación. Y precisamente en el formulario que ustedes van a llenar en un par de minutos, ahí básicamente lo que les pregunto es si tienen ya una temática en específica, qué temas son los que les han llamado mucho la atención, y en base a eso ya podríamos escoger una temática general para hacer su crónica. Y eso obviamente también bajo la coordinación de su subcoordinador. Entonces tomen en cuenta de que ellos también están bastante apretados, entonces traten de ayudarlos lo más que puedan.
Y la mejor forma que pueden hacerlo es no retrasándose en los plazos y obviamente planificando muy bien ustedes su tiempo. Bueno, jóvenes, eso es básicamente lo más importante de anuncios que tenemos esta semana. Sin más decirles que los animo a que sigan esforzándose, echándole ganas. Lastimosamente, como bien me menciona Andrea en este momento, sí hay algunos compañeros que lastimosamente pues ya desertaron. Sus razones tendrán, jóvenes, no los podemos criticar, pero a lo que quiero llegar es que los que están en este momento, que es la mayoría del grupo, que está bastante bien, lo animo a que siga con ese entusiasmo y al final de cuentas esta situación de escribir es la práctica, entonces con eso van a mejorar y no está de más decir que muchísimos de ustedes pues tienen un potencial bastante grande. Yo lo he discutido con sus coordinadores, con Andrea particularmente, entonces los animo a que sigan adelante. Básicamente eso, jóvenes, entonces ya entramos de lleno a la clase de esta semana. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto, la puede escribir y conforme vayamos desarrollando la clase, con mucho gusto puedo ir respondiendo dudas, no hay ningún problema. Y siempre la invitación, o mejor dicho, el ofrecimiento está abierto a que si tienen alguna duda de enfoque, de fuentes, no hay ningún problema en que puedan comunicarse con nosotros. Con mucho gusto estamos a la orden, siempre y cuando entenderán ustedes que a veces estamos un poco ocupados, pero en la medida de nuestras posibilidades siempre vamos a contestar lo que ustedes necesiten, por favor. Billy, me quedé una duda sobre el foco de información. Si pudieras ser un poco más específico con tu pregunta, con mucho gusto te puedo ayudar a responderla, porque no entiendo a qué nota informativa te está refiriendo específicamente. Una de las fuentes de la nota ampliada no contestará, ¿qué hacemos? Bueno, ese es el reto. Si planificas una fuente y lastimosamente no te contesta, si es demasiado importante, tenés que consignarte que no te contestó. En dado caso sea, por ejemplo, la misma institución a la que pediste datos y necesitas una ampliación. Pero si es un analista o si es una fuente que te da contraste, trata de buscar otra. Creo que eso es lo mejor que puedes hacer en ese momento para no perder, obviamente, el hilo de tus ideas y, obviamente, no atrasarte con tu trabajo. Con el de investigación. Lo que pasa es de que, supongamos de que tú venís y propones un enfoque, y obviamente aquí tu subcoordinador me lo indica, pero ya viéndolo desde otra perspectiva, un poco más relajada, por así decirlo, podemos darnos cuenta que tu foco informativo puede mejorar si lo reenfocas o lo redireccionas para otro lado. Es una sugerencia que te vamos a dar, no es que vayamos a cambiar foco, sino nada más ver si se puede mejorar la forma en que vas a presentar la información. No te preocupes, aplica para todos. Bueno, hoy sí, jóvenes, vean, hoy tenemos una clase bastante interesante. ¿Por qué? Porque se podrá escribir mil cosas acerca de cómo identificar los hechos noticiosos, pero la verdad, jóvenes, es de que al final de cuentas solo hay dos formas bastante certeras de tener un buen olfato periodístico. La primera es estar en el campo de batalla de donde sale la información, que podría ser siendo trabajador de una institución pública, estando muy de cerca con las fuentes de información, y la segunda es siendo periodista en ejercicio. ¿Por qué? Porque obviamente desde ese particular punto de vista, cuando ustedes están buscando información, están viendo qué es lo que pasa en las distintas instituciones de gobierno, y no solo instituciones, sino también sectores, se podrán dar cuenta que hay algunas situaciones que son de interés para la población, de interés sectorial, y de ahí ustedes pueden sacar, o mejor dicho, con su olfato periodístico, determinar cuál de esas informaciones puede ser la que va a tener una posibilidad más grande de convertirse en información periodística. De hecho, esta clase, tengo que ser muy sincero, que Andrea fue la que me ayudó muchísimo en el contenido de la hoja de trabajo, de la hoja de estudio que ustedes tienen en este momento, y me gustaría que ella directamente comenzara a desarrollar este tema.
directamente esta situación de los hechos noticiosos o cómo notificar los hechos noticiosos. Posteriormente también vamos a ir, puedo ir yo alternando con algunas apreciaciones al respecto, y por favor, si ustedes tienen alguna duda, les agradecería muchísimo que pudieran hacerla en el espacio de chat. En este momento le cedo el micrófono a Andreita para que ella pues pueda comenzar a platicar con ustedes. Gracias. Hola a todos, muy buenos días. Me gustaría también que no sea solo de escuchar de parte de ustedes, sino que vayan haciendo consultas o haciendo sugerencias. Yo sé que van a surgir dudas en lo que vamos a hablar, y solo quiero aprovechar un minuto para decir, hacer referencia a algo que mencionaba Carlos. Sí, hay bastantes compañeros que han decidido dejar la clase. Yo le explicaba a algunos de sus compañeros también que la intención de nosotros no es cargarlos, ni presionarlos, ni hacerles la clase difícil, o que ustedes crean que por molestar lo hacemos. Lo que pasa es que así como estamos haciendo este ejercicio, es 10 veces más cuando uno ya está en el ejercicio periodístico, porque uno tiene que planificar para publicar todos los días, buscar fuentes todos los días, nuevos temas todos los días. Y entonces la intención de nosotros es que ustedes vayan haciendo la práctica, vayan haciendo contactos, vayan quitándose el miedo de entrevistar, de preguntar, de ver el foco, porque la intención es que cuando ustedes obtengan su título de periodista, ya vayan con alguna experiencia. Entonces los animo a que continúen a quienes están, y por favor, lo están haciendo bien, lo están haciendo muy bien. Bueno, vamos a empezar con los hechos noticiosos. ¿Cómo vamos a identificar los hechos noticiosos? Hay una definición que es la que tiene ya bastante tiempo de estar en diccionarios y en donde ustedes busquen, que señala que la noticia es información acerca de interés público. Es decir, la información que nosotros vamos a dar en una noticia es para un grupo de personas, para una sociedad, para bastante gente. Digamos, no va solo sobre el interés de cierto sector, sino tiene que ser de interés público. Otras definiciones son que es una relación exacta entre un suceso reciente, y hay otro que dice que se trata de asuntos de actualidad que son contados para influir en los lectores. Las características que tiene entonces es que esta información que nosotros vamos a dar es para que muchas personas la vean, porque les afecta, porque les interesa, y porque la información va a servir para que ellos generen una opinión. Aquí volvemos a hablar de la situación que el periodista no va a emitir una opinión, ni va a dirigir la nota hacia algún punto. El periodista da los hechos, explica uno y otro lado, y la población, cuando lea nuestra nota, es la que va a decidir qué postura tomar. Después de mucho tiempo, además de la administración pública, que era lo que se investigaba al principio del periodismo, se añadió hechos que pueden afectar a más grupos, por ejemplo, la agricultura, la literatura, temas judiciales, temas industriales y comerciales. Por eso es que ahora ustedes también están haciendo tantos temas, por ejemplo, temas de salud, temas de seguridad, temas de política, temas de deportes, porque el hecho noticioso ya se amplía, ya no se trata solamente de hablar de política, de lo que hace el presidente o el vicepresidente. Ahora hablamos también, les voy a poner como un ejemplo, ya llevamos 2 días en Prensa Libre de publicar temas de seguridad alimentaria. Si alguno tiene la oportunidad de ver, es un tema, como lo mencionamos algún día en la clase, no necesariamente está en el ambiente, pero uno tiene que tener esa capacidad de poder poner un tema sobre la mesa y darle seguimiento. Es un tema importante que está afectando ahorita a muchos agricultores en todo el país. Entonces, pues ahí vemos que es de interés público y afecta, no se trata solo de política. Hay
Hay una situación con la que se debe tener cuidado. Yo siempre busco lo que opina este señor Javier Darío Restrepo. Él es director del consultorio ético de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Esta fundación fue creada por Gabriel García Márquez. Yo los invito también a que busquen acerca de esta fundación y busquen sobre este periodista. Él hace una aclaración hablando del tema de los hechos noticiosos y dice que hay medios sensacionalistas que quieren encontrar noticia en cualquier tema. Ustedes han podido ver en algunas publicaciones, por ejemplo, no sé, se le cayó el diente al hijo de no sé qué actriz. Bueno, eso eso, digamos, a la gente puede llamarle la atención, pero no necesariamente es un hecho noticioso. Esas son cuestiones que los medios, sobre todo los que buscan clics o que buscan solo tener seguidores y aumentar sus números de visitas y eso, muchas veces acuden a ese tipo de publicaciones solo para generar más movimiento en sus páginas, pero eso no es una noticia. Y Carlitos va a agregar algo. Gracias. Vean, jóvenes, solo con esto, no te preocupes. Gracias. Hay una cuestión bastante importante que tienen que tomar en cuenta y es esta situación, que estamos discutiendo qué es y qué no es información periodística. Ya Andreita tocó un tema bastante importante y creo que vale la pena enfatizar en esto antes de proseguir con algunas otras apreciaciones del tema de hoy. Vean, hay algo muy importante. En la clase anterior de teorías de las comunicaciones masivas, nosotros discutimos varias clases con teorías de comunicación que mencionaban que información es todo. Es cualquier cosa que se hace y que se pueda registrar es considerada información. Entonces hay que tener bastante claro, información es cualquier cosa, como bien lo decía Andrea, puede ser es el mal llamado el periodismo rosa que lastimosamente afecta tanto a nuestro gremio, porque es un tipo de periodismo que, como bien lo mencionaba Andrea, lo único que busca es tener interacción y clics, algún tipo de seguimiento de páginas, pero no necesariamente cumplir con el ideal del periodismo, que es informar, generar opinión, debate y obviamente que las personas, educar y que las personas pues tengan un criterio propio. Ahora bien, entonces hay que tener muy claro eso, qué es información periodística y qué no lo es. Todo es información, ya lo dijimos, pero depende de nosotros y obviamente eso al final de cuentas, como les menciono, jóvenes, solo un olfato periodístico educado, por así decirlo, con experiencia, se da cuenta a veces de cosas mínimas que pueden ser bastante importantes y cosas que están bastante obvias, que donde la mayoría de personas pueden ir detrás de ellos, pero que no necesariamente van a beneficiar directamente a las personas o a la sociedad en general. Vean, yo me acuerdo en este momento de una nota informativa que me acaba de pasar hace menos más o menos de como 2 semanas atrás, menos de 15 días. Resulta que en el Diario de Centroamérica el Ministerio de Finanzas Públicas hizo una publicación, un acuerdo ministerial, donde le estaba pasando a favor del Congreso de la República 5 inmuebles para su administración. Anteriormente en el Congreso habían algunas voces en los correos que mencionaban de que una bodega que está enfrente del edificio central estaba siendo administrada de mala forma por parte del Congreso, rumores, información, pero no necesariamente que era de interés público, porque primero había que confirmarla y ver si en realidad esa situación estaba pasando. La cuestión es que cuando sale este acuerdo ministerial, sale con el número de finca, folio y libro de los inmuebles, no sale con las direcciones. Entonces, ahí sí ya despierta un poco más de interés esta situación y vengo yo, propongo a mi editor y me voy a la municipalidad que me den las direcciones exactas. Me toma más o menos media mañana hacer eso
llevo con las 5 direcciones exactas, regreso a campo, por así decirlo, a verificarlas, y me doy cuenta que simple y sencillamente es el lugar donde está el Congreso, el lugar donde está la Casa Larrazábal, el parqueo que ya se utiliza y que está, o sea, todo lo que ya tenían. ¿Qué era lo que pasó? Al final de cuentas llamé al Ministerio de Finanzas Públicas y lo que sucede es de que son propiedades del Estado, pero que el gobierno viene y los da en una especie de concesión por 25 años al Congreso de la República, y cada 25 años se la renueva. En realidad eso es información, pero no es valiosa para las personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las oficinas del Congreso han estado ahí por los últimos 50 años, o sea, no hay nada más que sacarle, ni tampoco era algo inapropiado lo que estaban haciendo, pero son situaciones que generan algún tipo de expectativa, pero al final de cuentas cuando las terminas de investigar te das cuenta que no merecen ser una publicación periodística como tal. Y por el contrario, hay situaciones como por ejemplo cuestiones muy sensacionalistas que utilizan los medios de comunicación, no voy a mencionar cuáles, pero me acuerdo que en una audiencia de la señora Roxana Valdetti, una nota que se hizo en varios medios fue que sus zapatos costaban alrededor de $500. O sea, es información que no trae ni aporta nada a la sociedad, pero que al final de cuentas atrae clips y lastimosamente algunos medios caen en esa situación. Pero entonces ahí está la necesidad de saber y que ustedes tengan un criterio de qué es y qué no es información periodística. Eso no significa que en algún momento de su carrera y de su vida, cuando trabajen en un medio de comunicación, les vayan a pedir hacer una nota de esa naturaleza. Lastimosamente les van a pedir ese tipo de notas, ya responden a otro tipo de intereses, no necesariamente periodísticos, sino tal vez de necesidad de generar tráfico o necesidad o compromisos económicos directamente con los medios de comunicación, que al final de cuentas son empresas, ustedes lo saben muy bien, se los he enfatizado, pero al final de cuentas sí es necesario que ustedes como periodistas entiendan y comprendan que, si bien es cierto, todo es información, no todo es información periodística y se le puede dar un tratamiento periodístico como tal. Te dejo en el uso de la palabra, Anita, nuevamente. Gracias, Carlitos. Y solo quiero terminar de agregar en ese tema que también esto tiene mucho que ver con la ética periodística. Como un ejemplo, miren, ayer hubo una noticia sobre a una chica que mataron en la zona 7 por extorsión. Ella estaba en una tienda, ella estaba atendiendo y al grupo interno de nosotros de Prensa Libre pasaron un video en donde se ve al sicario que llega, como le dispara, la chica cae, bueno, se ve todo. Por ética, por la seriedad que manejamos nosotros en Prensa Libre al menos, ese video obviamente no se iba a publicar, eso no aporta nada, o sea, eso es más por morbo, ¿no? O sea, la noticia es que la asesinaron, pero el video, publicar el video no aportaba nada. Sin embargo, hubo medios de comunicación que ocuparon gran parte de su tiempo en televisión o en otras plataformas con ese video. Allí es donde yo también agrego que la ética periodística tiene que delimitarles también lo que es y lo que no es información periodística. Y solo finalizo con esto que dice Restrepo sobre que lo noticioso es lo que conduce a la fiscalización de los actos de gobierno y todos los hechos que tienen que ver con el bien público. Es decir, si lo que nosotros vamos a informar es de fiscalización, es para que la población conozca cómo se está utilizando los impuestos que paga, qué está haciendo el presidente con el dinero, con los recursos que tiene bajo su mando, eso es información periodística. Entonces, tomando en cuenta todo lo que ya hablamos, bueno, ya hablamos de qué es y qué no es información periodística, y hay un diccionario de comunicación social que define la información como
que tiene dos sentidos. Uno holístico dice que es el conjunto de acontecimientos noticiosos y su elaboración, es decir, cómo lo vamos a presentar. Lo presentamos como noticia, como entrevista, como periodismo de datos, informes. Todo eso es la forma como lo presentamos, pero también tiene un sentido singular, que también, bueno, que es básicamente la forma igual de transmitirlo, que lo transmitimos a través de los medios de comunicación. Eso, cuando se unen esas dos cosas, o sea, usamos un género periodístico y un medio de comunicación para transmitirlo, automáticamente es información periodística. Pero eso tiene que tener un filtro, digamos, antes, ¿verdad? Antes de poder presentarlo así, que es lo que hablábamos anteriormente. Muy bien. Carlitos. Solo puedes preguntarle a Evelyn qué fue lo que le dijeron. A ver, dice Evelyn: ayer recibí respuesta a la solicitud de información y me la negaron. No sé qué procede ahora, si debo buscar otro tema y enviar otra carta a otra institución. Evelyn, ¿cómo fue la respuesta? ¿Te dijeron no tenemos la información, no nos compete, o te dijeron no se la vamos a dar, o qué tipo de respuesta fue? Con base a eso que diga, que le podemos ayudar. Sí. Veamos primero qué tipo de respuesta fue la que te dieron para poder saber qué es lo que procede, porque de repente, digamos, si ellos aducen que no tienen la información que tú estabas solicitando, debieron indicarte en dónde sí se debe pedir. Pero, bueno, si ya pasaron 10 días y hasta después de 10 días te dicen que no, pues también tenemos que ver qué tipo de respuesta es, o te pidieron ampliación, o qué fue lo que pasó. Si nos puedes contar, por favor, Eli, para ver qué hacemos. Bueno, ¿qué más vamos a hablar de esto? Sí, básicamente, miren, todo esto, la observación, todo esto que les estamos contando obviamente se va adquiriendo no solo a través de una lectura y que a uno le expliquen y le cuenten cómo es, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con periodismo necesita forzosamente de la práctica y de la experiencia. Entonces, uno al comienzo de la carrera va a cometer seguramente algunos errores, puede dejar pasar notas o puede creer que una nota es importante cuando en realidad no lo es, pero lo importante es tener la idea para no perderse. Vamos a hablar ahora de la observación periodística. Observamos, bueno, ustedes han escuchado, ¿verdad?, que ver no es lo mismo que observar. Uno mira, puede mirar, pero si uno observa es porque pone atención y encuentra detalles. La observación periodística, entonces, no se trata solo de ver, se trata de analizar, pero esta se tiene que hacer de una forma científica. ¿Han visto ustedes cómo los científicos hacen sus estudios, pero ellos no se involucran? Es decir, ellos no emiten una opinión sobre qué es bueno y qué es malo. Ellos simplemente hacen el experimento y luego presentan los resultados. De la misma forma, en el periodismo, cuando uno hace una observación periodística, tampoco tiene que dejar influir sus intereses, sus, ¿cómo decirles? Obviamente los conocimientos previos sirven para identificar dónde está la importancia y dónde está el foco, dónde está la clave de lo que estamos observando, pero eso no debe influir en la forma en que nosotros vamos a presentar los resultados de esa observación. Es lo que se llama ser objetivos, ¿verdad? No vamos a irnos ni por un lado ni por el otro. Dice en su guía de estudios que el periodista debe tener la capacidad de discernir con atención y detenimiento el comportamiento o características de una situación, suceso o persona y explicarlo tal y como ocurre. No vamos a decir nosotros si lo que está haciendo esta persona es bueno o es malo, solo vamos a decir
que sí. Ahora, obviamente, quien sí nos va a dar una opinión de que si es bueno o es malo son analistas, son expertos en el tema, son otras fuentes que consultemos, pero también nuestra nota tiene que tener un balance. No vamos a decir por ejemplo, tema de CICIG, no vamos a decir solamente el presidente no quiere la CICIG porque está acusando a su familia. Bueno, los analistas nos están diciendo esto, ex cancilleres, pero hay mucha gente que está a favor. Y aunque uno como guatemalteco, como persona, crea que no vale la pena preguntarle a la gente que está a favor en contra de CICIG, como periodista debemos tener esa objetividad y ética y consultar a las personas que están en contra de CICIG y debemos incluir eso en la nota, ¿sí? Entonces, recordemos, nosotros cuando observamos algún hecho nos convertimos en científicos, no vamos a dejar que nuestros sentimientos o que nuestros anhelos, deseos, sueños se interfieran en esa observación. Gracias. Vean, jóvenes, solo para matizar y poder tener también otros elementos en este tema de la observación periodística. Claro está, es de vital importancia que obviamente tengamos esa rigurosidad y después de detectar algún hecho, pues también contrastarlo y obviamente tener la mayor cantidad de datos posibles que nos ayuden a poner a la información a la vista de las personas y que sean ellos los que saquen sus interpretaciones, como siempre se los hemos dicho. Sin embargo, a mí sí me gustaría poderles dar algunas otras observaciones acerca de la observación periodística. ¿Por qué? Vean, jóvenes, cuando uno está comenzando el quehacer periodístico, generalmente es bastante ingenuo. ¿Por qué? Porque ustedes van con las fuentes, obviamente ustedes están conscientes de que estas personas son expertas en determinado tema y les pueden dar información, obviamente ya procesada, que ustedes van a dar 100% por hecho. Pero el hecho de que un experto tenga su punto de vista y esté diciéndole a ustedes algún tipo compartiendo los estados algún tipo de información, no quiere decir necesariamente que esa sea la verdad absoluta. Particularmente pasa eso con las instituciones de gobierno. Vean, un ejemplo claro, y se los puedo, obviamente Andrea creo que también tiene ese expertise en situaciones de seguridad alimentaria que vamos a poder matizar en este momento. Generalmente cuando ustedes entrevistan al secretario de Seguridad Alimentaria, al ministro de Agricultura, o el vicepresidente, que es el que coordina el CONASAN, da una conferencia de prensa, generalmente los esfuerzos están dando resultados. Están mejor a comparación del año pasado y la situación evoluciona favorablemente, ¿verdad? Son las autoridades, es decir, es el vicepresidente, es el ministro de Agricultura, es el secretario de Seguridad Alimentaria, son los que les están diciendo eso. Pero si ustedes hacen el pequeño ejercicio de observar la realidad nacional y buscar información, datos estadísticos, se van a dar cuenta que lo que ellos están diciendo en ese momento no necesariamente es la realidad. Puede decir que para ellos técnicamente, o no técnicamente, sino mejor dicho, administrativamente las situaciones estén mejor porque hay una mejor coordinación, pero eso no necesariamente quiere decir de que en el campo las cosas estén bien o estén mejorando. De hecho, puede ser todo lo contrario, pueden estar empeorando. Y prueba de eso son los indicadores de desnutrición crónica de este año. Yo me acuerdo que al principio de este año yo entrevisté o fui a una sesión del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional que coordina el vicepresidente, y en ese momento se hablaba de que tenían la mejor coordinación y que estaban con las mejores expectativas y que iban a mejorar todo lo que habían hecho en los últimos 3 años. Y oh sorpresa, ayer al revisar las estadísticas, Andrea que lo hace específicamente, la sorpresa que nos llevamos es de que hay más casos de desnutrición crónica que en los últimos 3 años. Entonces, eso solo lo logramos al observar, al nosotros no quedarnos con la versión de una sola fuente. Obviamente
la cuestión de observar no se, perdón, la cuestión de observar no se limita únicamente a la función pública. Ustedes pueden tratar de observar o ver más allá de lo obvio en cualquier temática, ya sea social, política, económica, y obviamente tratar de contrastar esa información para sacar información periodística que pueda ayudar a las personas a interpretar la realidad como en verdad es. Y le doy ahorita la palabra a Andrea. Gracias, perdón. No, perdón, es que ahora que estaba hablando, que menciona Carlos lo de las instituciones públicas, algunos de los compañeros que he tenido la oportunidad de calificar, de ver las notas, yo les he hecho la sugerencia a las instituciones públicas, mejor si se les consulta de último, porque ellos siempre van a hablar todo bien, les van a dar datos que pues ellos pueden tener, digamos, registrados con un método y en realidad pues están, digamos, tal vez no falseando, pero pues son los datos que las administraciones públicas tienen y que para ellos nunca va a ser malo su trabajo, porque una institución de gobierno nunca va a reconocer que está fallando en algo. Yo lo que les recomiendo, les aconsejo es ir primero, o sea, de una institución pública sí se pueden obtener datos. Por ejemplo, yo entro a la CESAN, al Sistema de Información de Seguridad Alimentaria, busco cuánto de registro tienen de niños con desnutrición aguda, veo hasta la cantidad que tienen. Por ejemplo, al 10 de agosto eran 10,000 niños. Veo con el año 2018, el año 2018 eran 8,000 niños, veo con 2017, en el 2017 eran 6,000 niños, entonces eso ya me da un indicador, pero no voy inmediatamente con las instituciones de gobierno, aunque yo ya tengo esto. Yo lo que hago es ir, consulto con ONGs que están en el campo, consulto con algunos agricultores, con organizaciones que trabajan por ejemplo, la Asociación de Granos Básicos. Yo voy con otras fuentes que me van a ayudar a decir, mire, si hay un incremento de niños con desnutrición aguda, porque las cosechas se perdieron, porque no llovió, por el clima, pero aparte el MAGA no ha venido, no hay extensionistas que le ayuden a la gente, que le digan cómo tiene que cosechar. Después de tener todo esto, yo lo único que voy a hacer es ir y a buscar el descargo del MAGA, porque si yo le pregunto al MAGA qué información tiene, el MAGA me va a decir, estamos bien, tenemos 500,000 extensionistas, estamos en todo el país. Entonces yo tengo que ir y decirle, mire, en Jocotán hay tantas familias desnutridas agudas, hay tantas muertes de niños, hay tantas cosas, se perdió el 70% de granos de maíz. ¿Qué está haciendo el MAGA? Probablemente con todos esos datos que ellos saben que yo ya tengo, ellos no me van a poder decir, ahí hay 500 extensionistas que están ayudando a la gente, no me van a poder decir que están coordinando con el Ministerio de Salud por casos de desnutrición aguda o que están llevando bolsas de alimentos, porque ellos saben que yo tengo la información. ¿Qué les queda decir? Entonces, pues pueden decir, sí, es que el presupuesto no nos alcanzó para llegar, pero estamos trabajando. O sea, yo en resumen, la sugerencia que les doy es que las instituciones públicas se consulten de último cuando uno ya tenga toda la información y pueda cuestionarlos, porque al final eso es lo que necesitamos, cuestionar, saber qué están haciendo ellos con el dinero, porque en este caso resulta que el viceministerio encargado de atender a los agricultores ya gastó el 80% de su presupuesto, pero entonces ¿en qué se lo gastó? Si la gente come tortilla con sal una vez al día, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la sugerencia que yo les doy. A menos que trabajemos para una institución de gobierno, que ya el trabajo ya es distinto. Pero eso ya es relaciones públicas. Eso es relaciones públicas, exactamente, no es un trabajo periodístico. Entonces vamos a continuar. Okay. Perdón, solo disculpen que interrumpa, jóvenes, solo quiero responderle a Evelyn y a Marilyn. Me están aquí indicando y dando datos de qué fue lo que pasó. Vean, con ustedes, si fueran tan amables de mandarme un mensaje de WhatsApp, quiero hablar directamente con ustedes para ver qué podemos solucionar con esto.
Creo que podemos hacer alguna nota informativa con la información que ustedes tuvieron, porque si es información importante y les están diciendo que no tienen, creo que podría ser el foco de la nota. Pero igual necesito revisar los documentos que les mandaron, que me imagino que son unos PDF, pero necesito hablar con ustedes. Les agradecería si me pueden escribir hoy más o menos a partir de las 3 de la tarde y con mucho gusto yo me comprometo a ver cómo podemos solucionar esta situación y reenfocar las notas. Evelyn Velázquez y Marilyn Díaz, por favor, les agradezco muchísimo. Dejo acá a Andreita. Creo que el tema que sigue es esta situación de la denuncia. Tal vez adelantamos porque tenemos un poquito de sobre tiempo. Ya estamos. Hay mucho que hablar. Yo les sugiero, por favor, y les pido, por favor, que lean la guía, porque hay varios puntos también. Ahí habla de algunos aspectos que se debe cumplir con la observación periodística. Entonces, hablemos del periodismo de denuncia. ¿Qué? Está... Yo me refería a lo que decís, Andrea. Que las instituciones dan información. Entonces solo a Evelyn. Solo Evelyn. Entonces, por favor, si puedes, por el tema de acceso a la información. Y Marilyn nos dice, de que las instituciones dan información de que están cumpliendo con todo. Exactamente, porque es lo que yo les digo, o sea, un equipo de gobierno nunca va a reconocer un error. Para ellos todo está bien, y es más, si están haciendo las cosas de forma para beneficiarse de ellos, mucho menos, ¿verdad? Siempre lo van a querer esconder. Entonces el trabajo del periodista es, y luego con las ONG se contrasta la información, sí, pero hay que hacerlo al revés, primero ONGs, primero la información. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar. Con las ONGs, o sea, bueno, no sí, también. No es de que tengan también la verdad. Sí, exacto. Sí, también. O sea, por eso el trabajo del periodista siempre va a ser cuestionar. Nosotros tenemos un dicho, digamos, que si tu mamá te dice que te ama, investígalo, averigua si es cierto. No hay que creerle a nadie. Siempre hay que tener esa duda. Un periodista no debe de dejar de tener dudas. Si uno se queda sin preguntar, sin cuestionar, no va a lograr tener una nota como la que la gente merece leer. Y entonces esto de la observación, de la duda, de investigar, se amarra mucho con esto del periodismo de denuncia, que es el siguiente tema en su guía de estudios. Este periodismo de denuncia es para informar sobre igual hechos que interesan a la población, y que no es solo información que nosotros estamos sacando de algún lado, sino señalamientos ya específicos. Por ejemplo, decir el viceministro de Desarrollo Social está desfalcando al ministerio y todo ese dinero lo está usando para construir una casa, por ejemplo. Eso puede ser periodismo de denuncia, pero tenemos que tener mucho cuidado, y esto se relaciona con algo que Carlos mencionó al principio. Puede venir alguna fuente y decirle, mire usted, yo tengo información y tengo aquí, yo tengo fotos de cuando el viceministro está sacando el dinero y cuando va al banco pero tenemos que cuestionar también quién es la persona que nos está dando esa información, porque puede ser alguien que quiere que destituyan al viceministro para quedarse él en el puesto y él hacer lo mismo, por ejemplo. Entonces, aquí también existe un riesgo para el periodista. Nosotros, según el tipo de periodismo de denuncia que hagamos, nos pueden decir que somos o muy pilas o que somos muy poco creíbles. Podemos perder nuestra credibilidad si no investigamos bien, si no tenemos respaldo de la información que estamos dando, si solo nos dejamos guiar por lo que nos diga una sola fuente. Voy a citar de nuevo a Restrepo, que dice que el periodismo de denuncia es particularmente exigente, porque aunque hay parte de subjetivismo de parte del periodista, nunca debe faltar el rigor y la objetividad. ¿Por qué subjetivismo? Porque el periodista que investiga tiene capacidad para indignarse, es decir,
Si a mí me molesta que de mis impuestos estén usando para hacer cosas que no son para el bien público, obviamente al resto de la sociedad lo va a indignar. Es decir, yo voy a querer investigar un hecho porque a mí me preocupa, porque a mí me indigna, porque yo me enteré y me parece que no es lo correcto. Pero a la hora de investigar yo no me voy a dejar llevar por esa indignación que siento, por ese enojo que siento, porque puede ser que no sea verdad. Es decir, si yo solo digo, a mí me cuentan y yo me enojo y yo digo, eso hay que denunciarlo y voy a hacer una publicación y vamos con una portada y resulta que no es verdad, además de que yo quedo como una periodista sin credibilidad, en quien se puede confiar poco, le doy la oportunidad al funcionario a quien yo estoy acusando de después decir, todas las publicaciones que haga este medio de comunicación o esta periodista en mi contra es mentira, aunque de repente después yo sí publique algo que sea verdad, pero como ya me hice esa imagen de que solo lo publiqué sin investigar, sin analizar, puedo incluso hasta beneficiar al funcionario. Entonces, se debe ser objetivo, se debe analizar fríamente los hechos, las personas y los datos y manejarlo igualmente de una forma científica, es decir, vamos a comprobar, por ejemplo, es lo que hizo Carlos. Él se fue, pidió en la municipalidad direcciones y todo y fue a verificar, bueno, aquí no hay ninguna noticia que publicar, pero ¿qué pasa si él, con lo que ya le habían contado de cosas que estaba haciendo el Congreso con inmuebles y todo, y mira la publicación y dice, ay, miren, y solo copia y pega y hace la nota, pues digamos, ni tenía sentido y tampoco, y además iba a quedar él como un periodista que pues no investiga, ¿verdad? Se deja llevar solo por la información que le dan. Entonces hay que evitar caer en algo que Restrepo llama denuncitis, que es, me llega una información y yo la publico, me llega otra información y yo la publico, me llega otra y yo la publico y señalo y señalo y señalo y señalo. Eso no debe pasar, uno debe ser muy riguroso a la hora de investigar, no presentar información sin fundamento y sin sustento. Es decir, si yo voy a insistir y ya averigüé que sí es cierto que el viceministro está desfalcando y está construyendo su casa, tengo que ir y solicitar, como sea, un informe bancario donde me indique que el viceministro cada fin de semana hace un depósito de millones de quetzales. Hay que rastrear de dónde viene ese dinero, hay que pedir también o verificar el registro de gastos en el ministerio, y si dice que el viceministerio lleva 80% de su presupuesto ejecutado en tales y tales cosas, yo tengo que ir y verificar si esas cosas se están haciendo o no. Si dice gastó 50 millones en construir en un comedor solidario y voy y ese comedor solidario está cerrado, entonces eso ya me indica a mí, yo tengo que tomar fotografías, tengo que tener documentos, tengo que tener cosas que me respalden y que yo pueda decir sí, él está cometiendo un delito. Este solo es un ejemplo, no vayan a creer que yo estoy señalando a algún viceministro. Sí, Carlitos. Gracias. Vean, jóvenes, solo un par de acotaciones. Vean, esta situación del periodismo de denuncias, como bien lo mencionaba Andrea, y eso es básicamente la primera regla básica, las denuncias no se publican, se investigan. Entonces hay que tener muy en cuenta esa situación. Pero también hay que resaltar algunas situaciones que podrían ayudarnos directamente en nuestro quehacer periodístico. Resulta que las denuncias generalmente son la base, por así decirlo, y en la mayoría, me atrevería a decir, el comienzo del periodismo de investigación. El periodismo de investigación, si bien es cierto, es un periodismo de profundidad, muchas veces los temas que se eligen es porque hay no solo una, sino varias denuncias o señalamientos de que algo está bastante mal en algún lugar.
Entonces, también no es de que hagamos de menos a las denuncias, ni mucho menos. Generalmente puede pasar de que pasen demasiados señalamientos en un corto determinado plazo y obviamente nosotros dejemos de prestarles atención. Un ejemplo claro, se los digo por experiencia propia, el Congreso. Generalmente cuando se está previo a campañas electorales o cuando se está comenzando legislaturas, hay diputados que quieren ganar protagonismo y comienzan a hacer señalamientos a diestra y siniestra, a veces sin fundamentos muy claros, y caen en esa situación que comúnmente nosotros conocemos como Juanito y el Lobo, que de tanto estar diciendo señalamientos infundados ya nadie les cree y a lo mejor en algún momento pues pueden tener una información valedera, pero nadie les va a hacer caso. Lo mismo puede pasar con ustedes si caen en ese juego de estar publicando denuncias sin siquiera hacer la investigación. Entonces es claro que si bien esta situación del periodismo de denuncias es un arma de dos filos, porque si se abusa de ella y no se hace con el rigor periodístico adecuado, se puede caer en deslegitimarse uno mismo. Pero por lo contrario, si uno puede usar correctamente la investigación, las fuentes, y a veces hay cuestiones que son tan grandes que no tienen solo un señalamiento, sino varios, puede ser el inicio de una muy buena publicación periodística. Entonces, son dos caras de la moneda que ustedes tienen que tener en cuenta. Es decir, lo que hablábamos hace un par de semanas, el periodismo no es bueno ni malo. Al final de cuentas es cómo ustedes lo utilicen para informar a la sociedad. Entonces es lo mismo con el periodismo de denuncias. Entonces hay que tomar en cuenta eso, nunca perder el norte de que una información sin verificar es impublicable y obviamente tomar todas las consideraciones, basta estar seguros de que una información vale la pena publicarla al estar seguro que es de valor periodístico o no. Entonces, le paso otra vez la... Gracias, y de verdad si tienen más comentarios o cuestiones que les haya pasado durante estos ejercicios que ustedes han hecho, por favor, podemos interactuar. A mí más que hablar me gusta platicar. Vamos a hablar de otra cosa que son los hechos de interés público y social, que aquí tiene mucho que ver también lo que no es de interés público porque ya es lo privado de la persona. Sí, hay una línea, la línea puede ser muy delgada en ese aspecto, pero si nosotros nos enfocamos también vamos a saber qué es público y qué es privado, porque aunque un funcionario deba ser fiscalizado, deba ser cuestionado, también no olvidemos que es un ser humano, es una persona, y entonces hay hechos que no necesariamente vamos a publicar porque podríamos caer en ese sensacionalismo del que hablamos al principio. Y para eso debemos tener claro que les repito, lo que el lector quiere no necesariamente es lo que debe leer, ¿sí? Porque hay muchos casos en los que están acostumbrados a esa morbosidad, a esa información que no es periodística, que no es relevante, que no le va a ayudar en su vida diaria, pero no porque ellos lo quieran, se lo vamos a dar. O sea, nuestra ética periodística no nos va a permitir hacer eso. Aquí vuelve entonces esa definición de interés público que va muy amarrado de bienestar general. Y entonces la pregunta que nosotros como periodistas nos debemos hacer para determinar qué es público y qué es privado es si un hecho va a hacer que la sociedad reciba beneficios o no los reciba. ¿En qué le va a beneficiar a la sociedad que yo publique que el perro del candidato cuando lo sacan a pasear deja sucio en todo el camino y que el candidato no levanta lo que el perro hace? ¿En qué le puede servir? Puede servir, sí, para ganar clics, para que la gente empiece, sí, que si no puede ni cuidar a su perro, que si no tiene cuidado con eso, que él contamina, que puede servir para eso.
pero es de interés público, es algo que le va a servir a la sociedad, es algo relevante que va a hacer que cambie la historia del país. Yo creo que no. Entonces, hay algunos países, está en su guía, que hay algunos países en que incluyen la palabra interés público en su sistema legal, porque eso protege, digamos, a los funcionarios y hace una restricción de lo que uno puede o no puede explicar. ¿No? Okay. Bueno, entonces vamos a ver primero qué beneficio, en qué va a beneficiar o en qué va a perjudicar a la sociedad lo que nosotros vamos a publicar. Y es importante, por eso es que las salas de redacción tienen mucha gente, a veces hay más jefes de los que uno quisiera, pero hay una importancia en que una nota sea discutida por muchas personas, porque uno puede ser muy objetivo, pero siempre va a influir el interés que uno tiene en publicar. Por ejemplo, yo quiero sacar una portada, yo quiero que mi nota se lea, yo quiero que digan esta periodista hizo tal publicación, pero cualquier información debe ser discutida con su editor, con el jefe de información o incluso el editor, el jefe editorial, el director editorial del medio. Esa es una de las recomendaciones, porque además de que le sirve a uno como respaldo, como periodista, como reportero del medio, le sirve a uno de respaldo a decir, pero tú me dijiste que sí podía publicar. O sea, pasó varios filtros para saber que es importante y que sí se puede publicar. Si la información merece ser publicada, debería llenar por lo menos estos 4 requisitos según esta unidad de ética del FNPI. Corrige un daño importante, es decir, si yo, volviendo al tema de seguridad alimentaria, si los funcionarios están asegurando que su trabajo está bien hecho y que están rescatando a este país de la desnutrición, con mi información yo voy a hacer ver que eso no es verdad y voy a hacer pensar a las nuevas autoridades que deben intervenir en ese tema porque hay vidas en riesgo. Corrige un daño importante. El segundo punto es que la información tiene que ver con el bienestar y la seguridad de la sociedad, es decir, lo que hablábamos hace poco, que tanto va a beneficiar que yo publique esto. Yo les voy a dar un panorama de, por ejemplo, que hay riesgos si van a vivir a determinado lugar. Eso le va a ayudar a las personas que lean la nota, o va a ayudar el saber que los impuestos se están invirtiendo de una buena manera. El tercer punto es mejorar el entendimiento y la participación del público en un debate sobre un tema relevante. Yo lo que quiero es que de aquí en adelante las personas tengan como conversación cuando se encuentren. Ya viste que en Chiquimula solo comen tortilla con sal. Eso es, les va a ayudar a las personas a saber. A veces vivimos como en una burbujita, pero con lo que yo les voy a presentar, yo les voy a mostrar que hay guatemaltecos que no están tan lejos, que se la están pasando peor. Les voy a poner a analizar, los voy a poner a discutir sobre el tema, entonces ellos ya van a cuestionar, bueno, y entonces ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo incluso las iglesias? ¿Qué están haciendo para ayudar a esta población? Y el cuarto punto es que provoca una mejor rendición de cuentas y más transparencia en la vida pública. Precisamente lo que yo les decía, si yo voy con los funcionarios y les digo, usted no me puede decir a mí que las cosas están funcionando porque hay más casos de niños desnutridos agudos. No me puede decir que está haciendo bien su trabajo porque los extensionistas llegaron hasta la segunda quincena de julio, cuando tenían que empezar en enero. Usted no me puede decir a mí que está funcionando cuando la gente no tiene nada que comer y usted asegura que ya compraron alimentos. ¿A dónde están llevando esos alimentos? Todo eso hace que el funcionario público no nos pueda engañar. Nosotros tenemos
la información. Esos 4 puntos son los que nos van a hacer ver que una publicación merece estar en la vista pública. Gracias. Y bueno, jóvenes, y ya para terminar con esta clase, solo me gustaría rematar con, o mejor dicho, hacer el cierre de esta clase con un tema bastante importante, y es que el periodismo puede establecer qué es importante aquí, ¿no? ¿Verdad? Es decir, nosotros estábamos hablando aquí mucho acerca de qué es información periodística. Aquí están ya sus compañeros coordinadores. Ahorita ya vamos a terminar. ¿Qué es o qué no es información periodística? El olfato de un periodista puede valer mucho para obtener esa información, pero al final de cuentas, jóvenes, tomen en cuenta lo que estudiamos en el curso de teoría de las comunicaciones masivas, la última unidad, la agenda setting. Hay muchos detractores de esta teoría de comunicación, pero yo sí particularmente soy un fiel creyente de que los medios de comunicación sí pueden marcar agenda, y de hecho lo hacen. Al final de cuentas, lo que los periodistas o las mesas editoriales de los medios de comunicación consideran que es lo más importante, generalmente es lo que está fijado en el imaginario colectivo, por lo menos de las sociedades urbanas, en el caso de Guatemala, y pues ahí ya se marca agenda. Es decir, ustedes al final de cuentas, al proponer un tema bien planteado, con un buen olfato periodístico, y que al final de cuentas sus editores vengan y lo aprueben, y este tema pueda tener repercusiones positivas en la sociedad, obviamente porque su información es tan valiosa que genera reacciones del gobierno, de las instituciones, y obviamente otros temas se suben a la temática y publican otros medios de comunicación publican más información al respecto, se va marcando agenda. Y al final de cuentas se va posicionando un tema que al final de la jornada ya está en el imaginario colectivo de la mayoría de personas. Y que cuando se hacen estudios de opinión y se le pregunta a las personas sobre los temas, o ustedes mismos, cuando en estos ejercicios que hacemos nos damos cuenta cuáles son los temas más relevantes de la semana, simple y sencillamente pensamos en qué fue lo que publicaron los medios de comunicación. Entonces ahí es donde se pueden dar ustedes cuenta de la importancia de manejar muy bien las fuentes informativas y tener la solvencia para saber cuál y cuál no es información periodística. Bueno, jóvenes, ya se nos acabó el tiempo, porque ya tenemos que comenzar la reunión con sus compañeros. Solo nuevamente el llamado a que si ustedes necesitan de alguna forma algún tipo de apoyo, obviamente están sus compañeros coordinadores, pero si no hay ningún problema con que puedan comunicarse con nosotros, estamos a la orden. Nuevamente el aviso es, o mejor dicho, el llamado es para que se sigan esforzando. Traten de planificar lo mejor posible sus notas informativas, su tiempo particularmente, para que no tengan ningún problema a la hora de entregar tareas. Y por favor, hago un llamado especial a todos de que traten de colaborar lo más que puedan con sus coordinadores y subcoordinadores, porque al final de cuentas el trabajo que ellos están haciendo es un trabajo extra al que en este curso, y que al final de cuentas es bastante complicado, por así decirlo. Entonces les agradecería muchísimo que por favor tengan la gentileza de apoyarlos, y la mejor forma que pueden hacerlo es planificando muy bien y no retrasándose en los plazos que ellos ponen para entregar determinadas temáticas. Jóvenes, de nuevo muchísimas gracias. Si la próxima semana sigue la situación de la universidad, pues vamos a tener que vernos nuevamente por esta ocasión, pero esperaríamos de que tal vez ya la próxima semana nos veamos en la U. Igual, cualquier cosa estamos en contacto, espero que estén muy bien, muchas gracias por su atención, y pues les deseo una muy buena tarde, que estén muy bien, jóvenes, hasta luego. Tenemos